Gente, ya llegamos a Beijing. Gente, ya llegamos a Beijing. Oficialmente ya salimos del aeropuerto. Estamos buscando el área donde se recogen las personas, ¿verdad? El Didi, que es el Uber de aquí. Y vamos a tomar el metro, pero en verdad estuvo imposible. Estuvimos media hora buscando el mapa para saber para dónde íbamos, no pudimos. Así que para avanzar vamos a coger un Didi que nos lleve al hotel a dejar las cosas y por ahí lo seguimos. Pero en verdad aquí está todo en chino, nadie habla español, inglés bien difícil, poquito, pero estamos sobreviviendo. Así que suscríbanse a este canal, denle like porque vivan la aventura completa por aquí recorriendo China, lo que vamos a conocer de esta área de China, ¿verdad? Ya estamos bañaditos, ya salimos para las calles de Beijing a explorar. Ahora estamos aquí de camino al Templo del Cielo, que está aquí al lado de nuestro hotel. Y en verdad la gente está disfrutando con nosotros, nos miran raro, dicen de dónde salieron estos. Por aquí vamos, primera paradita, Templo del Cielo. Vamos a comprar las entradas aquí y vamos a entrar a ver cómo está eso. Ya entramos aquí al parque del Templo del Cielo, compramos las entradas aquí mismo. Puedes hacerlo online, pero también tienen entradas aquí presenciales. Cuestan como $5.50 más o menos. Y rápido la compras y ahí mismo entra, es facilito y pagamos con Alipay. Si tienes Alipay o WeChat, es la manera de pagar facilito. Así que vamos a ver qué encontramos aquí en el parque del Templo del Cielo. Y aquí estamos frente a uno de los lugares más importantes, ¿verdad? Para los emperadores. Este es el Templo del Cielo. Como pueden ver, aquí era donde los emperadores venían a pedir ¿verdad? Por más cosecha. Cuando viniera la época de cosecha, ellos venían aquí a este lugar y nada más eran los únicos que podían entrar a este templo, ¿verdad? Y aquí estamos en uno de los altares, el altar donde hacían sacrificios los emperadores, ¿verdad? Para que tuvieran cosechas buenas, un mejor año y muchas cosas más. Y esto es la parte, ¿verdad? Del círculo donde ellos venían a hacer sacrificios. Aquí en parte del complejo del Templo del Cielo. Estamos aquí ya en la salida. Nos gustó, está hermoso, en verdad es un lugar que tienen que visitar sí o sí. La entrada, como dije, son como $5 o $6, porque hay una entrada más barata, pero son los jardines como tal. Y ya la entrada que te incluye, ¿verdad? El Templo del Cielo vale $5.50 más o menos, pero es un lugar que sí deben visitar aquí si viajan a Beijing. Y aquí estamos por los alrededores de la ciudad prohibida. Aquí está lleno de vida, muchas tiendas de souvenirs, de comida, de todo un poco. Esto es lo que podemos encontrar aquí. Tienen de todo un poco. Dulces, pato, pequinés. Escucha que tienen especiales. Escucha. Digo que hay buenos especiales. Hay ofertas para turistas. Vamos a ver qué tienen. Vamos a ver, mira, esto parece como arepa. Es un poquito como arepa, mira. Un poquito como arepa venezolana. Primera experiencia comiendo en un restaurante donde no nada más habla chino. Estuvimos 15 minutos sentados esperando que nos atendieran. Y el código de escáner para pedir está al lado de nosotros. ¿Qué crees, Rose? Pues ya estoy aprendiendo a comer con chopsticks. A comer con palitos chinos porque no hay más nada. Los tenedores se nos quedaron y no hay más nada. Pero se ordena por el teléfono con Alipay. Allá estábamos ordenando, no sabíamos cómo ordenar. Tuvieron que venir a darnos support con el traductor en la mano y ya pedimos, gracias a Dios. Primer plato en Beijing, 10 de 10. La manera de comer con los palillos, 0 de 10, no hay destreza, no tenemos destreza. Estamos struggling aquí, pero intentamos. De hambre no nos morimos. ¿Verdad? La comida es súper buena y súper barato.
Fueron como $6, pero estuvo súper rico todo. ¿Quieren ver los baños de China cómo son? ¿Quieren hacer el número 2? Mira, en el piso lo van a hacer. Con razón, esa gente se añacota también ahí, mira cómo son los baños. Y ahora estamos en la calle de Wangfujing. Esto es una calle comercial donde está llena de tiendas, tiendas americanas, tiendas chinas, de todo. Y son como las 7 de la noche y esto está bien activo, está bien lleno. Tiene muchas tiendas de souvenirs, de todo lo que puedas imaginar, aquí lo hay. Y además de, ¿verdad?, tiendas de ropa, de souvenirs, también hay muchas tiendas de comida, de dulces, de todo, ¿verdad? De todas esas cosas pueden encontrar aquí en Wulianyu, creo que se dice o se pronuncia. Y es una calle bien extensa, ¿verdad? Y ahí antes había un mercado bien famoso de comida que conseguían de todo. Creo que conseguían de cualquier cosa que te puedas imaginar, ahí la tenían. Ese mercado después del COVID cerró y fuimos a ver si todavía estaba, ¿verdad? Si había abierto después porque lo cerraron directamente cuando pasó el COVID, pero nunca más nada abrieron. Buenos días, ya nuestro segundo día aquí en Beijing, en China. Amanecimos hoy, madrugamos, mira, van a ser las 7 de la mañana, pero no pudimos dormir. Yo me levanté a las 6, Rose se levantó como a las 4. Mi tío dio vueltas toda la madrugada, no pudo dormir por el jet lag, pero estamos aquí. Hoy los planes son, vamos a desayunar y los caminos conducen a la muralla china. Hoy vamos a ver la maravilla del mundo de aquí de China, ¿verdad? La muralla china, vamos a estar por allá. Y la zona que vamos de la muralla china es para Mutianyu, que queda como 1 hora y media aquí de Beijing, porque esa zona es menos visitada y para mí siento que está más bonita y todo, porque queda tan lejos que no la visitan gente, pero no tanto como la que queda más cercana, que no me acuerdo el nombre, pero es más visitada y hay mucha gente. Para el área de Mutianyu, ¿verdad? Como dije, que son 1 hora y media más o menos. Negociamos el precio, nos quería respetar creo que era 80, 90, terminamos en 90, no, en 70 terminamos porque íbamos a pagar un transporte privado que iba a salir lo mismo. Así que tenemos tiempo libre, llegamos allá y él nos espera y ya estamos seguros porque mucha gente se va en Didi, pero el de ida sí ¿verdad? Salen como en 25, pero el de regreso no te acepta ya la aplicación y tienes que negociar con ellos. Así que no queremos pasar el trabajo y ya tenemos ida y vuelta seguro. Y aquí estamos ya de camino para allá a la muralla. Ya estamos aquí en el área de la muralla china. Comimos algo, un desayunito, dumplings, orange chicken y arroz. Ese es el desayuno de aquí. Y estamos caminando para el teleférico, que vamos a tomar el teleférico para llegar a la base de la muralla. Ya hicimos el calentamiento, casi 10 o 15 minutos subiendo hasta el cable car para llegar y tomarlo y subir hasta allá arriba. Esta es la mejor manera porque si quieres comprar entradas sin el cable car o la silla que hay también que te sube, son como 2 horas de subida hasta llegar a la muralla. Pero aquí ya estamos muriéndonos y no hemos ni llegado. Este es el calentamiento. Por aquí vamos. Y si compran la entrada del cable car, nada más escanean su pasaporte y ya a ellos les sale la entrada. No necesitas un QR code ni nada. Si te lo envían, pues sí, pero si no, no. Nada más cuando escanean el pasaporte, ellos les salen que ustedes tienen taquilla. Llegamos a la muralla china, nuestra cuarta maravilla del mundo, y estamos aquí. Wow, qué lugar hermoso, en verdad. Qué locura, qué locura. Mira, no puedo creerlo, un día lo soñamos y mira, hoy estamos aquí caminando por una de las maravillas del mundo y creo que de las que hemos visto lo más impresionante porque donde está construida en esta montaña está de loco, en verdad. Yo me recuerdo que viendo la película de Karate Kid,
Y yo dije, un día voy a estar aquí. Y mira, los sueños se cumplen, si lo sueñas lo vas a cumplir porque mira, un día lo soñamos y aquí llegamos. Y créanme que los escalones de aquí están en la madre. Tienes que subir así unos escalones, pero como así de grandes, pero vale la pena. Y nosotros vinimos al área de Mutianyu, que queda como a 1 hora de la ciudad de Beijing, y vale la pena. O sea, es un poco menos visitada que la otra que se llama, no me acuerdo el nombre, voy a dejar el nombre aquí, pero vale la pena venir a esta porque no es tan visitada comparada con la otra. Y nosotros tomamos el teleférico y llegamos hasta aquí. Y vamos a caminar y explorar lo que hay de la muralla china, porque, verdad, esta maravilla nos dejó impresionados. Cuando vengan a la muralla china, vénganse cómodos, zapatos, chanclas, lo que traigan, pero cómodos, porque hay que caminar, hay que subir y bajar, y en verdad está fuerte. Nosotros hemos ido hasta un área que no es tan lejos y hemos caminado bastante, así que prepárense porque está chévere, el caminito está chévere. Y aquí llegamos a este mercado, un mercado de los más grandes que nos dijeron que hay aquí en Beijing. No me acuerdo el nombre del mercado ahora mismo, pero voy a dejar el nombre aquí abajo para que si están aquí en Beijing y quieren un mercado donde comprar algún recuerdo, alguna cosita, vengan aquí. Es un mercado donde van a tener los precios un poquito más caros, pero aquí es de los mercados donde tienes que venir a regatear los precios, porque si no te van a salir bien caras las cosas. No tan caras como quiera, pero nos dijeron como que el precio que van a encontrar ahí, que te van a decir de primero, es como 5 veces más caro de lo que sale originalmente. Así que a regatear se ha dicho. Y lo único que podemos hacer en este mercado, además de mirar, es perderse por las calles aquí, perderse entre tanta gente y tantos negocios, ¿verdad?, de venta, porque es lo más que hay. De verdad que hay demasiados negocios. Pero esto es un mercado local, es un mercado donde no vas a ver casi ni turistas. Lo impresionante y grande que es este mercado. Esto quizás un 5%, un 10% de lo grande que es y lo lleno que está. Aquí tienen literalmente de todo, puedes encontrar prendas, pulseras, antigüedades. Comida no hemos visto, pero debería haber por ahí. Pero tienen de todo, en verdad. Y aquí, como dije, ya he comprado varias cosas regateando. Lo he comprado todo por la mitad de lo que me han dicho, porque te tiran precios bien caros. Pero miren esto. Y en verdad lo mejor que hicimos fue venir a este mercado, ¿verdad? Los que nos recomendaron, que fueron el hotel, ¿verdad? Partieron con eso, porque este mercado tiene todo. Y lo bueno es que son a buenos precios, aunque te lo venden caro al principio, pero tú les regateas y le bajan el doble, el triple de lo que ellos te dicen al principio. Así que si están aquí en Beijing, tienen tiempo de sobra, busquen un Didi y lleguen hasta aquí, porque de verdad no les va a desahorrar. Y aquí llegamos al Summer Palace, estamos, ¿verdad?, donde el emperador y su familia pasaban el verano. Estamos caminando por estas calles y, ¿verdad?, montañas que son historia, parte de la historia. Es impresionante, en verdad, lo hermoso que es y el poder que tenía el emperador, porque casi todas las paredes y muchas cosas fueron cubiertas en oro, aunque muchas de ellas fueron destruidas por los franceses, pero las reconstruyeron a lo como fueron originales. Y estas montañas y el lago que está construido al frente es artificial, fue hecho por el hombre. Imagínate el dinero y el poder que tenían en esa época. Y esto que voy a enseñar aquí, ¿verdad?, este edificio, los franceses cuando vinieron a robar intentaron explotarlo y destruir todo, pero no pudieron. Lo único que pudieron hacer fue destruir el cuerpo, o las cabezas. Las cabezas. Y esas cabezas que tienen ahora mismo no son las originales, pero miren esto como, ¿verdad?, impresionante del material y cómo estaba bien hecho, que no pudieron explotarlo y destruyeron solamente las cabezas. Y el cuerpo se ve así porque fue destruido, pero no completo.
Y aquí está el barco de mármol, aquí en el Summer Palace. Uno de los, ¿verdad?, de los barcos que mandó a construir la mamá del emperador. Y créanme que ese mármol que hicieron se ve hermoso. Buenos días, ya estamos en nuestro tercer día aquí en China. Ya nos vamos de Beijing, nada más estuvimos 2 días aquí. Y ahora vamos para otra parte de China, que creo que esta es mi parte favorita, que va a estar en China, porque los lugares que vamos a ver son de otro planeta. Es más, los lugares que vamos a ver han sido inspiración para películas, más nada, con eso digo. Así que ya estamos listos, así que nos vemos cuando lleguemos allá.